El auténtico era mexicano, y un breve encuentro con el Dr. Alfredo Bashí fue suficiente para inspirar a Thomas Harris, el personaje de Hannibal Lecter. Sucedió en 1959. El crimen conmocionó a toda la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Nadie sospechó lo que iba a suceder aquel 8 de octubre en aquel consultorio ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres. En dicho consultorio, Alfredo Bashí Treviño, un médico joven con 28 años, atendió a Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina con apenas 20 años. Por algún motivo que luego los medios de comunicación asociarían con una relación homosexual contrariada, la situación se desarrolló de manera dantesca. El doctor Bashí sometió a su amante, le aplicó al mejor estilo Dexter una inyección de pentotal sódico y con un bisturí lo cortó por todos lados, descuartizándolo. Primero la garganta, luego lo desangró y tras dividir su cuerpo en pedazos, los guardó en una caja de cartón. Tras esto, salió del consultorio con el paquete y lo escondió en la cajuela de su coche para luego arrancar y perderse por las calles. Los pedazos del cuerpo quedarían enterrados en un terreno baldío conocido como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Pero unos días después, en virtud de una vaca que olisqueaba el terreno, encontraron los restos enterrados. Alfredo Bashí fue detenido. Al contrario de lo que se esperaría, en el interrogatorio no se declaró inocente. Aún más, se jactó de su gran labor desmembrando el cadáver sin tocar los huesos en sus cortes. La prensa le puso todo tipo de sobrenombres: el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de las Talleres y el vampiro de Bashí. En México fue el último mexicano en recibir la pena de muerte, a lo que se lo condenó en mayo de 1961. Se sospechó que no era el primer crimen el que había perpetrado el Dr. Bashí y asociaron a la autoría de varios homicidios de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras y sin embargo no lograron nunca comprobar su autoría fehacientemente. Y sería en la prisión de Topo Chico, en Nueva León, donde conocería en 1963 al joven periodista Thomas Harris, que 25 años más tarde escribiría la exitosa El silencio de los inocentes, dando vida a un personaje de culto por los amantes del cine de terror, Hannibal Lecter, protagonizado por Anthony Hopkins. Y como confesaría años después, el Dr. Bashí lo inspiró profundamente para dar vida a este personaje de ficción conocido como Hannibal Lecter. Pero vamos, el encuentro de Harris con Bashí fue casual. En realidad estaba en la prisión para entrevistar a otro asesino que era americano originario de Texas. Este hombre, conocido como Dickie Askin Simmons, un asesino de labio leporino y escoriaciones en la cabeza, había estado recluido en un hospital mental de Estados Unidos y había viajado a Monterrey, donde asesinó a 3 jóvenes hermanos, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Estaba con pena de muerte también, había intentado esterilmente escapar de prisión y estaba herido de gravedad por los guardias que lo detuvieron. Fue la intervención oportuna del Dr. Bashí quien le salvó la vida a Simmons y por supuesto Harry quiso conocerlo en su visita. Harris lo recordará por siempre como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro. Tenía cierta elegancia, tal vez consecuencia de la posición sociocultural de la familia. Y la entrevista que mantuvo con el Dr. Bashí nos recuerda las conversaciones con el personaje de ficción Hannibal Lecter. Vean esta reproducción. Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simmons? ¿Lleva usted lentes de sol consigo, señor Harris? Sí. ¿Podría sugerirle que cuando le entreviste a Simmons no se los ponga? ¿Por qué? Porque él podría ver su reflejo en los suyos. Pero dígame, ¿piensa usted que Simmons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? Probablemente, eso es común. Años después, Harris diría que el doctor pareció regocijarse con mi respuesta. Sí, es común. ¿Vio usted fotos de las víctimas, las 2 jovencitas y su hermanito? Sí. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? Lo eran, jóvenes bien parecidos y provenientes de una buena familia, con una buena educación, me lo han dicho. Pero, ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron, o sí? No, por supuesto, pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas.
Harris, ignorando que era un preso, lo invitó a tomar una copa si en alguna ocasión viajaba a Texas, y el Dr. Bashir respondió: «Gracias, señor Harris, ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar». Que recuerde, confiesa Harris, en su afirmación no había una pizca de ironía. Pero cuando salió del lugar, Harris le consultó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba Bashir trabajando en aquel lugar como doctor, y su sorpresa fue inmensa cuando le dijo que era un peligroso asesino, y pasó a relatarle cómo había cortado y empaquetado a su víctima. Harris entonces le preguntó, aún sin creerle del todo, que aquel correctísimo doctor era un asesino, porque muchos pacientes iban al consultorio donde atendía en prisión, y el director le dijo que con la gente pobre no se comporta como demente. Años después, Harry quiso saber más sobre el Dr. Bashir y le consultó a un colega periodista pidiéndole información. El periodista consultado le brindó la información a Harris, y así se sabe que el Dr. Bashir pasó 20 años en prisión tras conmutarse su pena de muerte. Salió libre entre 1980 y 1981 y pasó su vida atendiendo gente pobre en su humilde consultorio médico de la ciudad de Monterrey. Cuando intentaron entrevistarlo, rechazó toda entrevista. Dijo: «Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas. Es muy difícil». El doctor estaba en una silla de ruedas, pero seguía trabajando, y confesó que fue difícil la reincorporación en la sociedad. A veces se deprimía irremediablemente. «Pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino», dijo Dr. Bashir. El periódico The Times visitó el barrio y pudo comprobar que era muy querido por la gente a la que atendía de manera gratuita. Alfredo Bashir murió en 2009, sin saber que había sido la inspiración a un prolífico escritor para dar vida a uno de los asesinos más famosos de la historia de los thrillers americanos. Por cierto, Dykes Asquith Simmons estuvo preso en México unos 8 años y luego logró fugarse en 1969 vestido con los hábitos de una monja que su esposa le consiguió. Escapó de la prisión en medio de un grupo de religiosas y meses después moriría atropellado en Fort Worth, Texas. Era paciente psiquiátrico con labio leporino, pero bastante creativo para su fuga. Y uno se preguntará ahora, si el Dr. Bashir fue la inspiración para Hannibal Lecter, Simmons ¿lo fue para Dragón Rojo? Mi nombre es Sebastián Charré. Si te gustó esta clase de contenidos, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales y visita mi web cosmogono.com. Que tengas buenas noches.